La fe reformada, fiel al calvinismo, propicia el trabajo, no los feriados. Pero finalmente quedó, se agregó y se añadió a eso esta fiesta importada de Halloween que ha desvirtuado los propósitos de esos días. Pero nosotros estamos recordando la Reforma Protestante del siglo XVI. Y estamos en esta serie que hemos llamado Las 5 Solas, en que recordamos 5 pilares de la fe reformada. Voy a pedirles que ya vayan abriendo sus Biblias en lo que va a ser la base de la predicación de hoy en el libro de Efesios, porque hoy vamos a hablar de solo fe. ¿Qué texto de Efesios vamos a ver? ¿Quién sabe? Efesios capítulo 2. Muy bien. Hay varios textos de la Escritura donde podríamos apoyarnos para predicar en el concepto de solo fe. Pero uno de los textos más conocidos es el de Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero vamos a ver todo el párrafo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Voy a pedirles que se pongan de pie y voy a leer en la versión Reina Valera 60, pero siga usted también atentamente en la NBI si la tiene ahí abierta en esa versión. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos al Señor. Señor, con reverencia nos inclinamos delante de ti, porque al abrir tu palabra, Señor, y al leer en ella tu voz, estamos, Señor, conscientes y seguros de que es tu palabra la que habla nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos humildemente que no sean palabras humanas las que podamos nosotros repetir hoy día acá. Líbrame de todo error, Señor. Líbrame de tomar con liviandad el consejo de tu palabra. Líbranos, Señor, de tomarla poco en serio. Ayúdanos, Señor, a tomar muy en serio lo que tú nos enseñas, a revisar nuestra vida y nuestro caminar como iglesia, y a recordar también nuestra responsabilidad con la fidelidad a tu palabra. Porque si tenemos esta enseñanza para nosotros, y durante estos 5 siglos, Señor, la iglesia ha estado caminando en conformidad con estos principios que la iglesia de la Reforma, Señor, recordó, no es para vanagloriarnos, no es para jactarnos de nada, Señor, no es para subestimar ni menospreciar a nuestros hermanos, sino para estar agradecidos de ti, Señor, pero sobre todo para tener conciencia que esta palabra tuya tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada, que es urgente, Señor, que los hombres puedan escuchar tu voz. Que esto no nos haga entonces vanagloriosos ni orgullosos como denominación, sino que nos haga más responsables, más fieles, más dedicados, más apasionados, Señor, por llevar tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos amados. La controversia religiosa del siglo XVI que dio origen a la Reforma Protestante tuvo como foco principal la cuestión de la justificación por la fe.
Si hay algo que fue el acento principal, el principal foco de la controversia, aquello que podríamos decir puso sal en la herida de esa controversia religiosa, fue el tema de cómo el hombre se justificará delante de Dios. Y decimos que eso era el acento principal porque eso fue justamente lo que chocó con esta venta de indulgencias. Cuando el pueblo alemán veía que sus dineros iban todos para Roma, pero los clérigos, los sacerdotes, veían esto además con un espíritu, y lo digo en el buen sentido de la palabra, nacionalista. Sabemos todo lo que es la historia alemana más tarde, pero lo digo en el sentido nacional, localista. Los dineros de la iglesia de Roma, de Alemania, estaban yendo allá a construir la Basílica de San Pedro. Y el pretexto para que esos dineros salieran de los bolsillos de los pueblos alemanes y muchas veces de gente pobre, era comprar su salvación. Era pagar la salvación propia y también, y aquí estaba el gran argumento de Tetzel, ya lo hemos comentado en los sermones anteriores también, argumentar que el dinero de esos fieles de la iglesia alemana podían sacar del purgatorio a sus parientes, a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos, a los parientes que ya habían fallecido, de los cuales no había ninguna seguridad que estuvieran en el cielo. Y entonces Juan Tetzel, encargado por el Papa, llega ahí a Alemania vendiendo estas indulgencias e incluso acuñó una frase que decía más o menos lo siguiente: cuando la moneda en el cofre suena, un alma volando al cielo va. En alemán rimaba. Y entonces los alemanes daban dinero para pagar su salvación en la práctica. Y entonces el acento de la reforma, cuando los reformadores dijeron basta, estaba puesto justamente en este aspecto soteriológico, en este aspecto de la salvación. ¿Cómo el hombre puede justificarse delante de Dios? ¿Cómo el hombre pecador puede justificarse delante del Padre? Entendiendo que todos somos pecadores. Entonces la controversia estaba entre fe y obras. Fe y obras. No fue en el tiempo de Lutero o de Calvino cuando se acuñaron estas 5 solas, sino la siguiente generación de reformadores, cuando se va poniendo el acento entonces en resumir lo que eran los principales postulados de la Reforma. La controversia al principio no fue organizada, ni se hizo esta lista, ni se escribieron, ni se plantaron en ninguna parte. Las 95 tesis de Lutero estaban más bien orientadas al tema de la venta de indulgencias, principalmente, y a la autoridad del Papa. La Iglesia Católica, que era nuestra iglesia, y esto es algo que tampoco podemos perder de vista, queridos hermanos. Muchas veces hablamos de la Iglesia Católica Romana del siglo XVI como si fuera distinto de nosotros. No, era nuestra iglesia. Era la iglesia cristiana, la que había llegado a esas desviaciones de la doctrina y a esas prácticas que nada tenían que ver con la Escritura. Pero era nuestra iglesia. Los curas de ese tiempo eran curas de nuestra iglesia. Las iglesias celebraban misa y celebraban los rituales y las ceremonias porque era la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana de ese tiempo había llegado a tener como doctrina, enseñada y aceptada por la mayoría de los fieles, y esto debido a la pretendida autoridad que tenía la iglesia, que se consideraba autoridad absoluta sobre la conciencia de los fieles. Y en eso también es algo que los reformadores pusieron el acento. Cuando se llegó al postulado, otro de los postulados de la Reforma, que es la libertad de conciencia, fue justamente en contra de esta pretendida autoridad que tenía la Iglesia sobre la conciencia de los creyentes. Usted, como miembro de la Iglesia, como asistente a la Iglesia, no tenía ningún derecho a examinar la Escritura. Lo que usted podía hacer, a lo más que podía aspirar, era ser fiel a lo que le era enseñado por los clérigos, por el clero ordenado. Pero ningún ciudadano de a pie, ningún creyente común y corriente podía, ni siquiera tenían acceso a la Escritura. Ella existía solamente en latín, era predicada en latín o dicha en latín, y los hombres comunes no tenían acceso a la palabra. Por lo tanto, la pretendida autoridad de la Iglesia, y que tenían como doctrina fundada en la palabra de Dios, de cual fuente, de la Biblia y de la autoridad eclesiástica,
era sobre la conciencia de los hombres y decía lo siguiente. Primero, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Si yo digo nuevamente esa frase, yo quiero que ustedes presten atención y digan si es algo que usted suscribiría con un fuerte amén. Enseñanza de la Iglesia Católica de ese tiempo. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Amén? Amén. ¿Cuál era el problema? Eso se enseñaba. Y le voy a decir algo más. Eso es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana hoy día. No es diferente. Ellos no enseñan que no seamos salvos por gracia y que seamos salvos por obras. Un católico bien instruido se ofenderá si usted le dice que eso enseña. Se va a ofender. Porque esto es lo que enseña la Iglesia, incluso hoy día. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos a ello agregaban que el hombre contribuye con sus obras a la salvación de su alma. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero cada creyente, cada fiel de la Iglesia, contribuye a su salvación, aporta, camina de alguna manera práctica. Si lo pusiéramos de esta manera gráfica, la mano de Dios se acerca a 10 centímetros del creyente. La gracia recorre todo ese camino desde la eternidad, desde el cielo, a 10 centímetros del creyente. Pero el creyente con sus obras debe recorrer esos 10 centímetros y tomar la mano extendida de Dios, que por gracia se extiende hacia él. Y si él no recorre esos 10 centímetros y no toma la mano extendida del Padre, no alcanza la salvación. Ese es el lugar que ocupan las obras en la salvación del alma de las personas. Pero además, eso no es todo. Usted no está solo en eso. Usted cuenta para ello con la ayuda intercesora de los santos y de la Santísima Virgen María. Y no solo eso, sino que además la Iglesia, no nosotros los creyentes, sino que el clero ordenado es también mediadora de la salvación por medio de la administración de los sacramentos. De tal manera que si usted no es bautizado o no recibe la extrema unción, no hay ninguna seguridad de que usted vaya al cielo. Porque la Iglesia, y no me refiero a este cuerpo místico de los creyentes, que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia invisible, sino que el clero ordenado, la Iglesia, la institución, es fundamental para la salvación. Y solo dentro de la Iglesia usted tiene salvación. ¿Percibe usted la diferencia? ¿Nota usted cuál es la diferencia? Si nos quedáramos solo con el primer punto, entonces podríamos decir que toda la iglesia cristiana en el mundo estamos de acuerdo. Y no habría más controversia. El gran acuerdo que alcanzó la iglesia luterana alemana hoy día con el Vaticano tiene que ver con ponerse de acuerdo en que justamente en realidad no hay diferencia en esta concepción de la justificación por la fe. Y ellos llegaron a la conclusión que en realidad toda esta controversia de siglos ha sido innecesaria, cuando en el fondo de los fondos creemos lo mismo. Pero no nos engañemos. Ningún escándalo habría sido tan necesario como fue el cisma protestante del siglo XVI si solo nos hubiéramos quedado con esa primera parte. Y por eso entonces que es importante que la iglesia hoy día enfatice solo la fe, solo Cristo, solo gracia, sin ninguno de estos otros añadidos que la iglesia ha experimentado a lo largo de los siglos, que por lo demás son muy interesantes desde el punto de vista de la administración eclesiástica, son interesantes desde el punto de vista del dominio sobre la conciencia de las personas, son interesantes también desde el punto de vista de la recaudación financiera. Y aquí viene otro problema, queridos hermanos, desde ese último punto que acabo de mencionar. ¿Qué tan limpios son los trigos de la iglesia evangélica en cuanto a la administración financiera de la fe en el presente? ¿Qué tan limpios son nuestros trigos? Podríamos decir nosotros hoy día que estamos exentos de la acusación que caía sobre la iglesia católica de ese tiempo de estar vendiendo el amor de la iglesia. Podríamos decir que universalmente la iglesia protestante, la iglesia evangélica,
está exenta de acusaciones hoy día en cuanto a hacer algo más que solo fe para que los creyentes puedan decir, ¿tengo seguridad que voy al cielo? Si los reformadores vivieran hoy día, ¿creen ustedes que ellos estarían enfocados solo en la conducta de la iglesia de Roma? ¿Qué dirían ellos de las conductas de las iglesias que hoy día predican el evangelio de la prosperidad? ¿O de las iglesias del estilo de Pare de Sufrir? ¿O de tantas otras denominaciones que de una manera incluso no siempre tan evidente, muchas veces de maneras tal vez más sutiles, pero en la práctica están diciéndole a las personas, sí, crea en Jesucristo, confíe que solo por gracia, la salvación es un regalo de Dios. Sin embargo, se espera de usted esto. Y mientras usted no haga esto y esto, no tiene ninguna seguridad de salvación. Y en eso, queridos hermanos, yo creo que ni la iglesia presbiteriana se exime. Muchos de nosotros terminamos pensando que hay cosas que son necesarias de hacer, que algo debe, no debe ser tan simple como aquello. No debe ser simplemente confiar en el Señor, algo más debe pedir el Señor de mí. Y cuando yo fallo, cuando cometo pecados, muchas veces me cuestiono si no habré perdido aquello que el Señor con tanto amor me dio en la cruz. Porque muy en el fondo, como dice un querido pastor de la iglesia presbiteriana ya mayor, él dice, todos los protestantes son canutos con alma católica. En el fondo de nuestro corazón, en el ADN por ahí, siglos de experiencia romanista, están delante de nosotros también, frente a muchas situaciones en las que terminamos pensando más como arminianos que como calvinistas. La simonía, cargos comprados por influencia, que era una de las críticas de la iglesia también. Ustedes saben lo que es la simonía, ¿no? Simón, el mago, cuando vio que los apóstoles imponían las manos y las personas recibían el Espíritu Santo y se producían estos cambios espectaculares, él quiso darles dinero a los apóstoles para que él pudiera tener también ese don de poner las manos sobre las personas y que hablaran en lenguas y recibieran el Espíritu Santo. Eso se conoce hasta el día de hoy como pecado de simonía. Y hay de alguna manera también simonía en las iglesias cuando cargos son adquiridos por influencia, por la capacidad económica, por la simpatía que haya con determinados grupos de poder dentro de la iglesia. Obras para ganar el cielo, el evangelio de la prosperidad, que lleva también al abuso espiritual. Líderes que sabiendo la verdad, de alguna manera deslizan que si el hermano bendice al pastor de la iglesia de alguna manera, el Señor lo va a bendecir a él. Bendígame, hermano, ¿no? Para que el Señor lo bendiga. Ya vamos a terminar. Por mucho menos de lo que se ve hoy en las iglesias evangélicas, los reformadores dividieron la iglesia en la reforma del siglo XVI. Por mucho menos de lo que se ve hoy en el mundo protestante, se llegó a la reforma, al cisma de la iglesia en el siglo XVI. Yendo a nuestro texto, entonces, la carta a los Efesios, considerada la reina de las epístolas, es una de las bases bíblicas fundamentales de la doctrina de la justificación por la fe sola. No es la única base, el énfasis de la carta está muy puesto en la unidad de la iglesia, está puesto también en entender para los que eran los receptores originales de esta carta que ellos pertenecían por derecho al pueblo de Dios, como todos los judíos también, que ya no había separación, esa barrera había sido quitada, ellos hacían parte de la familia de la fe. Pero el énfasis de Pablo en este capítulo 2 justamente está puesto en que ellos tuvieran cuidado de no dejarse arrastrar por aquellos que querían hacerles creer que tenían que obrar para ganarse el cielo, que debían circuncidarse para entrar al cielo, que si no practicaban los ritos de Moisés y la ley de Moisés, entonces no estaban seguros de su salvación. Así que a comienzos de la era cristiana, la preocupación era la misma. La iglesia corre permanentemente el peligro, ya sea por ignorancia o por las prácticas de líderes abusivos, de ser llevado el pueblo arrastrado a cosas que no tienen que ver con la salvación en Cristo, que sí tienen que ver con la santificación y cosas importantes en la vida cristiana.
pero que no tienen que ver con nuestra salvación. No es la única base, como digo. Pablo cita a Habacuc 2:4 en el libro de Romanos, ¿no es cierto?, el texto de Romanos capítulo 1, donde se da justamente aquello que se llama la mecha que encendió la reforma en el corazón de Lutero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este descubrimiento habría sido una revolución en la mente del reformador y clave también del corazón de la iglesia reformada de ese tiempo. Pablo escribe a una iglesia de origen gentil para exaltar las virtudes de la unidad del pueblo de Dios en Cristo. Cristo es central en esta carta y la expresión en Cristo usted la encuentra muchas veces a lo largo de la carta de Efesios. En Cristo, todo lo que nosotros somos, lo somos en Jesucristo. Nuestra salvación es en Cristo. Nuestra muerte al pecado es en Jesucristo. Nuestra resurrección es en Jesucristo. Y por lo tanto, la salvación por medio de la fe en Cristo es uno de los temas que aborda con certeza y profundidad. Pregunta para la iglesia: ¿qué es lo opuesto a gracia en términos de la justificación? No se apure. Lo opuesto a gracia, ¿qué es? Méritos. Lo opuesto a fe, obras. ¿Ya? No se confunda con eso, porque solemos muchas veces confundir méritos con obras. Gracia, dice, cuando somos salvos por gracia, y vamos a comentar y predicar también sobre la salvación solo por gracia, pero cuando decimos que es solo fe, estamos diciendo lo opuesto a obras. Es decir, ¿debo hacer algo para mi salvación o solo debo poner mi fe en Jesucristo? Cuando decimos que somos justificados por medio de la fe y la fe sola, estamos entendiendo la fe como un regalo de Dios para salvación. Entonces, ¿qué significa que seamos justificados por la fe sola? Lo primero que el texto nos dice respecto de esta razón por que nosotros afirmamos que somos justificados por la fe sola es porque la vida procede de la fe. La vida espiritual precede a la fe. La vida precede a la fe. Capítulo 2, versículos 1 y 5. Léanlo una vez más, síganlo en la Biblia conmigo. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La vida precede a la fe. En el orden de salvación, nosotros entendemos con el apóstol Pablo, como se enseña no solo en esta carta, sino en muchos otros pasajes de la Escritura, que primero viene necesariamente la regeneración. Mientras Dios no implante vida en un hombre muerto, mientras el Señor no cambie un corazón de piedra en un corazón de carne, no puede haber fe. No puede haber una decisión en una persona que es un cadáver. Recordaba mientras estudiaba esto, una película que vi hace muchos años atrás, protagonizada por Audrey Hepburn, una actriz que me gustaba mucho, Amor platónico de mi juventud. Y en esa película ella era la viuda, recién fallecido su esposo, que era un mafioso, un gángster. Y como era un gángster, pocos amigos, así que ella estaba sola en la iglesia con el ataúd de su esposo ahí, sentada en la primera banca. El ataúd abierto, como por alguna extraña razón tienen de costumbre los gringos. ¿Se ha fijado que los cadáveres están como expuestos? Una cosa que siempre me ha llamado la atención. Y entra entonces uno de los enemigos de una banda rival muy de terno y corbata, entra, ella lo ve pasar hacia el lado del ataúd, saca un alfiler desde la solapa de su abrigo, se acerca al cadáver y lo pincha directamente a la mano. Y ella pega el salto así cuando ve que están pinchando el cadáver de su esposo. No pasó nada, devolvió el alfiler y se fue. Enseguida entró otro y estornudó 3-4 veces en la cara del cadáver. Esa era una escena media cómica, ¿no? ¿Qué es lo que ellos esperaban? Ver si realmente estaba muerto. Estaba muerto. Un muerto no reacciona, un muerto no va a responder, no se va a defender, no va a sentir dolor. Muerto es muerto, hermanos.
Muerte espiritual significa absoluta incapacidad de responder. Muerte espiritual significa que no puede haber una decisión por Cristo. No puede haber interés en la fe. No puede haber deseo en mi corazón por Dios. No puede haber anhelo de vida espiritual. Puede que haya religiosidad, puede que hayan aspiraciones de mucho índole. Puede ser una persona sensible a la poesía, sensible a las cosas emocionales. No estamos hablando de que sea una persona fría. Puede ser una persona muy cálida, pero espiritualmente esa persona no tendrá fe salvadora. Porque la palabra dice que está muerta espiritualmente. Y un muerto no puede tener fe por sí mismo. Muchos predicadores, en el pasado y en el presente, apelan a esos 10 centímetros que usted debe recorrer, a esa pequeña distancia que debe usted alcanzar, a ese brazo amoroso extendido hacia usted para que tome y pueda ser salvo. Y yo confieso que como predicador y como presentando el Evangelio, más de una vez también he sentido esa tentación de decirle a la persona que recorra ese camino, ¿no? Las ilustraciones que predicadores en el pasado usaban eran más o menos de este estilo. Un pecador es una persona que está ahí moribundo, ya no queda casi aliento de vida en su vida, en su cuerpo. Pero si fuera capaz solamente de abrir la boca un poquito para recibir la medicina que se está extendiendo y que podría darle salvación, si abre solamente un poco sus labios y traga esa medicina que puede darle vida, sería salvo. Otra ilustración que se usaba es una persona que está ahogándose y ya está toda esperanza perdida, se está hundiendo en el mar, pero aún puede levantar un poco su mano y tomar la cuerda que desde el barco se le está extendiendo para tomarse de ella y ser entonces salvado. ¿Cuál es el problema con esas ilustraciones? Que sonaban bastante bien, hay que confesarlo, ¿no? Eran bien apropiadas, eran emocionales, eran gráficas. El problema es que no es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice que estamos ni moribundos ni a punto de ahogarnos. La palabra dice que estamos muertos. Muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, la fe solamente puede ser implantada en el corazón de alguien que el Señor primero regeneró para salvación. Alguien en quien el Señor puso vida espiritual. Alguien que probablemente ni siquiera conscientemente de aquello, el Señor dio vida. Y dice además que esto es algo que Dios hizo en nosotros, porque dice, porque Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La salvación es obra de Dios. Él es el que primero implanta vida en nuestros corazones, transforma un corazón para que sea por primera vez inclinado a ir al Señor, para que haya fe auténtica, fe salvadora que puede darle la salvación en Cristo. Somos justificados por la fe sola, además, porque esta procede de la obra de Cristo, no es la obra del creyente. El pensamiento clásico de la iglesia, de los arminianos, respecto de la justificación por la fe, es que la fe efectivamente es la que nos da salvación, y la fe sola. En eso no tenemos ninguna discusión con un arminiano. Ellos creen que la fe sola nos da salvación. No, ese es el punto. El tema es que ellos dicen que la fe es aquello con lo que el hombre contribuye para nuestra salvación. Dios extiende su brazo, nos da la salvación de gracia, sin méritos de nuestra parte, es gratuita, pero la fe es una oferta del hombre a Dios. El texto en el versículo 5, del versículo 5 al 7 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La fe procede de la obra de Cristo. La fe salvadora, queridos hermanos,
no es algo que simplemente significa creer en algo o creer en Dios. No es simplemente decir yo tengo fe. Las personas en nuestra comunidad son en general personas de fe. Hable con cualquier persona que usted conozca. Y en situaciones adversas, en pérdidas familiares, en una crisis financiera, las personas dicen y repiten automáticamente, yo tengo fe que voy a salir adelante. Yo tengo fe que la cosa va a cambiar, que la situación del país va a mejorar. Yo tengo fe. Pero no es esa la fe de la que estamos hablando acá. No estamos hablando de fe en la fe. No estamos hablando simplemente de creer en Dios. Usted ya lo ha oído, lo hemos repetido muchas veces, lo que dice Santiago en su carta. Tú dices que Dios es uno, bien haces, pero los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, no se trata solamente de tener fe, porque se trata solamente de la fe salvadora, de poner toda nuestra confianza únicamente en Jesucristo para salvación. Se trata de creer quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, a qué vino a la tierra, cómo murió en la cruz, cómo no quedó en la tumba, sino que resucitó y derrotó la muerte y derrotó el pecado. Solo esa es la fe salvadora y opera en el creyente solamente en la base que confía en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En el presente muchas personas, como digo, dicen tener fe, y es algo que de manera inconsciente, tal vez descuidada, la iglesia tiende a estimular. Tiene que tener confianza. Y es cierto, tiene que haber confianza en nosotros, la confianza en cuanto a esperanza, confianza en el Señor, confianza en sus promesas, seguridad en que las promesas del Señor son para nosotros y son para siempre. Pero la fe salvadora tiene que ver solamente con nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo. Y cuando uno piensa en lo que Jesucristo vino a hacer y lo que cumplió por nosotros en la cruz, entendemos que nuestra participación es pasiva. Nosotros somos receptores de aquello que Jesucristo hizo total y cabalmente en la cruz. Ninguno de nosotros podía morir en la cruz para darnos salvación. Ninguno de nosotros podría cubrir la brecha que había entre el hombre ideal. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el Señor dice, sean vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién podría llenar esa expectativa? ¿Quién podría, viviendo 10 veces su vida, cumplir satisfactoriamente la justicia que el Padre espera de nosotros? Entonces es descansar solo en Jesucristo, creer que la obra de Cristo en la cruz es completa y es perfecta, que lo que el Señor hizo en la cruz al pagar con su vida por nuestros pecados es satisfacer la ira de Dios de una manera y en una intensidad y en una dimensión que ni siquiera nuestra mente alcanza a comprender. Cuando pensamos en el Gólgota, nuestro Señor orando, que dice que su sangre, su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían al suelo mientras Él decía, Padre, si es posible que yo no tenga que beber esa copa. Nosotros entendemos que es algo que nuestra mente no alcanza a comprender y que nunca experimentaremos. Por lo tanto, es poner nuestra confianza en lo que el Señor hizo. Como Él pagó, en lo que Él sufrió delante del Padre, y descansar completamente en Él. Todo lo que nosotros somos en cuanto a nuestra salvación, lo somos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo repite una y otra vez que esta es obra de Jesucristo. Nosotros somos salvos en Jesucristo. Usted ponga su confianza en lo que Cristo hizo. Y a lo que Jesucristo hizo, la iglesia ni el creyente puede añadir nada. Nada podemos añadir. Lo único que queda para nosotros es luego vivir en gratitud, honrando el sacrificio del Señor. Pero a nuestra salvación, a lo que Cristo hizo en la cruz, al regalo de Dios en Jesucristo, nosotros no podemos añadir absolutamente nada. Y finalmente somos justificados por la fe sola, porque la fe, eso que el hombre debe presentar a Dios como única forma de ser salvos, fe en Jesucristo como el Señor y Salvador, es un regalo de Dios. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto
es decir, la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, inmerecido. Usted no buscó la fe, no amaneció un día deseando simplemente tener fe en Dios después de sopesar todas las religiones del mundo y dijo: voy a hacerme cristiano y ahora voy a creer en Dios y por lo tanto el Señor debería tener gratitud hacia mí porque decidí creer en Él. Nadie sobre la tierra puede decir que la fe en su corazón es una contribución a su salvación. Fe solo en Jesucristo, fe que brotó de mi corazón. No, querido hermano, si hay fe en su corazón, alabe al Señor por eso, porque esa fe que usted tiene para salvación es un regalo de Dios. La fe es lo que Dios puso en su vida, porque Dios le escogió, dice su palabra, antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que a los que antes conoció, es decir, a los que amó desde la eternidad, como se dice su palabra, ¿no es cierto? Antes que el mundo fuese, el Señor ya te amó, ya tu nombre estaba en su corazón. Y a los que conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Obra completa, cumplida en el del Señor Jesucristo para nosotros, y por lo tanto la fe es un regalo. Sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que los que se acercan a Él es necesario que crean que Él existe, que Él es Dios. ¿Y cómo eso es posible en todos nosotros? Porque la fe es un regalo de Dios. No es algo con lo que nosotros contribuyamos a nuestra salvación, ni siquiera remotamente. Dios te dio el don de la fe. Así que si hay fe en tu corazón, si hay certeza de salvación, piensa todos los días cuánto debes agradecerle al Señor. Si el Señor no hubiera puesto fe en ti, no estarías hoy acá. Y no habría nada que tú pudieras hacer para tu salvación. Cuando C.S. Lewis llegó a la fe, en medio de fuertes luchas espirituales, resistiéndose a creer, él dice que hasta último momento luchaba porque la evidencia de la existencia de Dios se hacía cada vez más real en su vida. Y ahí estaba en su escritorio, en su oficina, en la universidad, luchando contra ese sentimiento cuando dice: la presencia de Dios estaba ahí tan real, tan patente, que simplemente yo ya no pude hacer más. Me puse de rodillas y reconocí que Dios es Dios. El converso más remiso de toda Inglaterra. No busques hacer en la iglesia obras meritorias. Nada de lo que nosotros hagamos puede añadir ni siquiera un pequeño céntimo al valor, al precio que Cristo pagó en la cruz. No busques hacer cosas para agradar a los hombres, para ser reconocido como un buen creyente, un hombre altruista y generoso. En nuestra manera de actuar muchas veces nosotros deslizamos o nos deslizamos sin querer al mismo pensamiento católico del siglo XVI, que era el pensamiento de toda la iglesia. Ya dijimos que no estamos hablando contra la iglesia católica romana. Era el pensamiento de la iglesia que se desliza una y otra vez en nuestra manera de pensar. Cuando alguien hace una contribución significativa a la iglesia, lo hace de manera anónima, pero piensa que tal vez de alguna forma se pueda saber. De alguna manera alguien se entere, ¿no? ¿Cómo va a pasar tan piolita, ¿no? Tal vez motive a otros a hacer lo mismo y nos damos miles de excusas para en realidad exaltar obras que hemos hecho. ¿Para qué? ¿Ganar el favor de los hombres? ¿Ganar el favor de Dios? Cuando todo es de Dios. David en su oración ahí en Primera de Crónicas 29 dice: porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te hemos dado. Nada de lo que nosotros hagamos puede contribuir a nuestro mérito espiritual, a nuestro reconocimiento dentro de la iglesia, y mucho menos delante del Señor para salvación. Las obras son fruto de lo que Él ya hizo por ti. Y el versículo 10
que pareciera ser una pequeña contradicción, pero no lo es en absoluto. Dice, porque somos hechura suya. Y la palabra hechura ahí es poema, que era la misma, es la raíz de la palabra poema. Nosotros somos este poema de Dios. Él es el autor de nuestra vida. Él está escribiendo tu vida diariamente. Y Él dice, en ese poema de Dios, nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras sí tienen un lugar en la vida del creyente. En oposición a la fe salvadora, las obras sí tienen un lugar, pero no contribuyen a nuestra salvación. Son el fruto, son el producto, son el resultado de este poema que Dios está haciendo en tu vida. Él está escribiendo tu vida. Y toda obra buena que tú puedas hacer viene del Padre y es para la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos.